Buenos días, hermanos. Egunon. La verdad que es una alegría ver la iglesia tan llena, madre mía. Ver hermanos que hacía tiempo que no veíamos, ver caras nuevas. Es una alegría, la verdad. Y bueno, por supuesto, vernos una vez más, todos los que venimos de forma asidua, de forma recurrente. Porque, como ya hemos dicho anteriormente, hemos venido aquí a conocer al Señor, a conocer lo que Él tiene que enseñarnos a través de su palabra. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el mensaje de hoy. Y la mejor manera de hacerlo es poniendo ese tiempo en manos del Señor. Así que inclinamos nuestros rostros y también nuestros corazones, porque este tiempo es un tiempo solemne de reverencia hacia el Señor. Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias por el amor que tú nos tienes, Señor, por cómo tú demuestras cada día, Señor, tu amor hacia nosotros y sobre todo lo hiciste en esa cruz, Señor, muriendo por nuestros pecados, sufriendo por nosotros, Señor, y lo hiciste porque nos amas, Señor. Nos sigues amando a día de hoy y, Padre, queremos que tu palabra nos ilustre, nos ilumine, nos enseñe, Señor, cómo debemos vivir la vida y cómo, Señor, tú eres un ejemplo a seguir para nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, Señor, dándonos entendimiento para que todo lo que leamos, Señor, sea revelador para nuestras vidas y que luego nos ayude, Señor, a ponerlo en práctica, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. En tu nombre, amén. Pues vamos a, como estamos haciendo últimamente, estamos hablando acerca del Evangelio de Juan. Ya llevamos estudiándolo bastantes semanas, bastantes meses. Hoy empezamos con el capítulo 9, pero antes de ir a Juan, quiero recordar otra historia que sucede en otro de los evangelios, en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas. Está recogido el pasaje en el que, a ver si alguien lo recuerda, seguro que sí, porque es muy conocido, en el que están los discípulos en la barca, Jesús está dormido, ¿no? Y hay una tempestad ahí en el mar de Galilea que parece que se van a hundir y parece que van a morir ahogados. Pero ellos, pues en su desesperación, lo que hacen es despertar al Señor Jesús para que les libre, para que les salve. Va a decir, Señor, que nos ahogamos, ¿cómo puedes estar durmiendo? Pues en ese momento, podría decirse que los discípulos estaban pasando por un tiempo de sufrimiento, por un tiempo de tribulación, un tipo de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar con sus vidas, ¿no? Estaban desesperados, no sabían cómo salir de esa situación. Y lo que hicieron fue recurrir al Señor, porque era quien tenía la salida. Y aplicando eso a nuestra vida, nosotros, cada uno de nosotros, de una o de otra manera, nos encontramos a diario en esa situación, ¿no? Una situación en la que nos vemos sin saber qué hacer, no tenemos forma para salir de esa situación en la que nos encontramos y lo mejor que podemos hacer es acudir al Señor, porque ese sufrimiento, ese agobio, ese estrés que estamos teniendo en ese momento parece que nos come, parece que se aprisiona de nosotros, ¿no? Y no nos deja salir. Pero para aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y el entregarle nuestras vidas, hay esperanza en el sufrimiento, hay gozo en el sufrimiento, porque sabemos que ese sufrimiento tiene un propósito. Sabemos que hay algo más allá que simplemente sufrir. Y en el pasaje de hoy vamos a ver cómo el sufrimiento podemos tener gozo en medio del sufrimiento, ¿no? Porque parece inconcebible, parece totalmente irracional que en medio de una prueba, en medio de una circunstancia donde tú puedes estar sufriendo, tu corazón esté alegre, tu corazón esté tranquilo, tu corazón esté en calma, en paz. Pero gracias al Señor y a lo que Él nos dice en su palabra, esto es posible. Así que vamos a leer el pasaje que nos atañe el día de hoy, que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y en primer lugar vamos a leerlo en euskera y luego lo leeremos en castellano. Porque, como decía el pastor antes, somos una iglesia bilingüe. Dentro de todas las cosas que somos una iglesia bilingüe. Y tenemos que ponerlo en práctica. Eta horrela dio Juan 9:1-12. Bidez zihoala, jaiotzatik itxua zen gizon bat ikusi zuen Jesusek.
Eta ikasleek galdegin zioten. Maixu, zeinak egin zuen bekatu hau itxo jaiotzeko? Beronek, ala Beronen gurasoek? Jesusek erantzun zien, ez Beronek, ez Beronen gurasoek, ez zuten bekatu egin, baizik eta jainkoaren egintzak honengan ager daitezen jaio zen itxu. Egun argi den bitartean, bidali nauenaren egintzak bete behar ditut. Badator gaua, eta orduan ezin izango du inork lanik egin. Munduan naizen bitartean, munduaren argia naiz. Hau esanik, lurrera listua bota, listuaz loia egin eta loiaz itxuari begiak igurtzi zizkion. Gero esan zion, zoaz garbitzera Siloeko ur putzura. Siloek bidalia esan nahi du. Joan zen bada garbitu eta ikusten zuela itzuli zen. Auzokoek eta lehen eskean ikusi ohi zutenek esan zuten. Ez alda hau eserita eskean egoten zena? Batzuek zioten, bai, huraxe da. Beste batzuek berriz, ez da hura, haren antzeko bat baino. Berak ordean zioen, bai, neu nauzue. Haiek galdetu zioten, nola ikusten duzu bada orain? Erantzun zien, Jesus delakoak listuaz loia egin du, begiak igurtzi dizkit eta agindu. Zoaz Siloera eta garbituan. Joan, garbitu eta ikusten hasi naiz. Orduan, galdegin zioten, non da orain gizon hori? Eta hark erantzun zuen, ez dakit. Vamos a leerlo en castellano ahora. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Una escena un tanto curiosa, ¿no? Sobrenatural, donde vemos que un hombre ciego de nacimiento recibe la vista. Después de haber estado toda su vida ciego, de repente empieza a ver. No me quiero imaginar el gozo que sentía ese hombre al poder, un milagro, efectivamente, ese gozo que sentía el Señor al poder abrir los ojos y ver lo que Dios había creado, ver a otras personas, ver cómo realmente es el mundo, ¿no? Y es que en los primeros versículos, del 1 al 3, vemos cuál es el propósito del sufrimiento. En este caso, de este hombre. Pero recordemos que la Biblia sigue siendo aplicable a día de hoy. Es decir, esto es aplicable también para las situaciones que cada uno de nosotros pasa a diario. Este propósito que dice Jesús aquí acerca del sufrimiento de este hombre, acerca de la ceguera, es aplicable a nuestras situaciones a día de hoy. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, oye, Jesús, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Acaso pecó él o pecaron sus padres? ¿Por qué preguntan esto los discípulos? Si nos vamos a la ley, a Éxodo 20, no hace falta que lo busquemos, porque vamos a andar mareando la Biblia. Si nos vamos a Éxodo 20, versículos del 4 al 5, o Números 14, 18, vemos que la ley dice que el castigo de los padres perseguirá hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Eso quiere decir, según la ley, o según esa interpretación de la ley, que si alguien peca, sus hijos también llevan las consecuencias, sus nietos, sus bisnietos. Pero, ¿es eso verdad? Vemos que no. Vemos que aquí Jesús lo refuta y también utiliza otro texto de la Biblia. Aunque no lo cita, digamos, el texto, hay otro texto del Antiguo Testamento que nos dice lo mismo, que es Ezequiel 18:20, donde dice que los hijos no llevarán el castigo de los padres. Los justos no llegarán el castigo de los impíos. Es decir,
yo no voy a llevar el castigo del pecado que haya cometido mis padres o cualquier otra persona. No, no es transferible el pecado, tampoco es transferible la salvación. Entonces, a esa pregunta que hacen los discípulos, que es bíblica, que es, digamos, viene a raíz de una mala interpretación de la Biblia, se le conoce como la teología del castigo heredado. Y es algo que la gente a día de hoy sigue considerando como válido, sigue considerando que es correcta la interpretación. Pero aquí vemos que Jesús ya lo refuta. Es decir, que si alguien nos dice que si alguien está sufriendo es por culpa de su pecado o por culpa de lo que han hecho sus padres, no es del todo cierto, porque aquí ya Jesús nos dice que eso no es así. Por supuesto que los sufrimientos que pasamos cada uno de nosotros son consecuencia del pecado. Por supuesto que sí. Antes del pecado, antes de la caída del mundo, no había sufrimiento, no había dolor, no había miedo. Una vez dentro del pecado en el mundo, hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, pero no quiere decir que lo que yo estoy sufriendo es consecuencia de lo que ha hecho otra persona. ¿Sí? Y esto lo deja bien claro el Señor Jesús aquí. Y dice, no es que haya nacido, o sea, no es que hayan pecado ni él ni sus padres, sino que el castigo que éste tiene, esta ceguera que él tiene un propósito. Cuando leemos en la Biblia un para, el para significa propósito. Aquí vemos, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, cuando yo estoy pasando por una prueba, por una tribulación, por una situación desagradable en mi vida, ya sea porque ha muerto un familiar cercano, ya sea porque estoy sufriendo una enfermedad, sea lo que sea, he sufrido un despido, me encuentro que tengo que pagar las facturas si no tengo ingresos en mi hogar. Todas esas situaciones podríamos considerarlas sufrimientos. Y nos dice la palabra que hay un propósito en ese sufrimiento. Porque en medio de ese sufrimiento, en medio de esas pruebas, en medio de esas situaciones, es donde la mano de Dios más visible se hace. Y aquí es lo que dice Jesús, ¿no? Para que las obras de Dios se manifiesten en Él, es decir, en el sufrimiento, en esa prueba, en esa situación. Y esto es algo que a nosotros, como hijos de Dios, nos tiene que consolar, nos da paz, nos da tranquilidad. No digo que eso nos haga estar alegres en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, porque somos humanos, sufrimos como todos lo hacen. Eso no nos hace inmunes al dolor, inmunes al sufrimiento, pero sí nos da la tranquilidad de saber que en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio del mar de Galilea, cuando la tormenta está en su momento más oscuro, tenemos la tranquilidad de saber que Dios tiene un propósito y de saber que Dios tiene las riendas, tiene el control de la situación. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esas situaciones? Eso sí varía mucho. Puede ser trabajar nuestro carácter, puede ser hacernos más pacientes, puede ser amar más a nuestro prójimo, puede ser depender más de él, no juzgar a otros. El propósito que Dios tenga varía mucho dependiendo de la situación, pero lo que sabemos es que Dios tiene un propósito con esas pruebas. Las pruebas y las dificultades a las que nos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas son el escenario perfecto donde Dios se glorifica a tener la oportunidad de obrar y convertir nuestras vidas en nuestra mayor herramienta de evangelización. Porque cuando uno pasa por pruebas, cuando uno vive la vida cristiana, cuando uno vive situaciones donde ve la mano de Dios, luego a la hora de compartirlo con otras personas, lo hace de una forma totalmente distinta. No hablas desde la cabeza, no hablas desde la razón, sino que hablas desde el corazón, desde el sentimiento. Y esas palabras llegan mucho más profundo, llegan al corazón de los demás. Y por eso es importante que nosotros, los que hemos decidido seguir a Jesús, también pasemos por este tipo de tribulaciones, por este tipo de situaciones. Porque a la hora de compartir del amor de Dios, lo compartiremos mucho mejor si lo hemos experimentado en nuestras propias carnes. Siguiendo adelante, en los versículos del 4 al 5, vemos el ejemplo de Jesús. Como en todas las situaciones de la vida, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y este caso no es diferente. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. Estas palabras, aunque las pronuncia Jesús, creo que son el propósito o definen la misión de forma perfecta para cada uno de los hijos de Dios. Mientras estemos en el mundo, somos luz del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos llevar su palabra, debemos llevar su amor hacia los demás. Y en este caso, cuando dice Jesús que le es necesario hacer las obras del que le envió, entre tanto que el día dura, se refiere a que puede que él no esté, digamos, no tenga ganas de hacerlo. No dice, quiero hacer las obras del que me envió. No, me es necesario. Hay situaciones donde uno no siente ganas de compartir del Señor, porque tiene miedo a lo que le pueda decir la otra persona, porque tiene vergüenza de lo que le pueden decir los compañeros del trabajo, o simplemente pues porque no le apetece. No dice, ya otra vez lo mismo, no. No es que te apetezca o no, es que es necesario que lo hagas, porque es posible que esa persona no vuelva a tener la oportunidad de escuchar del Señor antes de que se vaya. Puede que esa sea la última oportunidad que esa persona tiene de escuchar del amor de Dios, de escuchar lo que Jesús hizo en la cruz por él o por ella. Y es necesario que nosotros, eso no quiere decir que vayamos por la calle a cualquier persona que se nos cruza a decirle, a empezar a decirle arrepiéntete, arrepiéntete. No, pero Dios te ama. Eso es suficiente para plantar la semilla. Es suficiente para que esa persona sea consciente de que hay alguien que le ama. Y eso es lo que Jesús está queriendo decir aquí. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Hablamos del sufrimiento, hablamos de que hay gozo en el sufrimiento. Y el mayor ejemplo de sufrimiento que tenemos es el Señor Jesús, porque sabemos que Él sufrió, sobre todo, en la cruz cuando fue clavado en el madero y llevó el peso de todos nuestros pecados. Pero no muchas veces hablamos del sufrimiento que Él tuvo que padecer a lo largo de su vida, porque estoy seguro que Él, como humano, por su parte humana que era, también sufrió dolor, sufrió enfermedad, sufrió vergüenza, sufrió miedo. Todo eso porque recordemos que Jesús, 100% Dios, 100% humano. En sus carnes, en su condición humana, Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos a diario. Y de eso pocas veces hablamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué sufrió Jesús de esa manera? Él podía haber decidido no sufrir. Él podía haber decidido algo así y ya está, todo el mundo es salvo. No tengo que ir a la cruz, no tengo que sufrir. Esa no es la solución, porque Dios es un Dios amoroso, por supuesto, pero también es un Dios justo. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Y el único capaz de pagar por ese pecado era Dios mismo, al venir a este mundo a sufrir y a morir en la cruz por nosotros. Y ese sufrimiento que Jesús padeció a lo largo de toda su vida, burlas, porque estoy seguro que si no eres como los demás en clase, sufres burlas, humillaciones, marginación. Todo ese sufrimiento que Jesús posiblemente sufrió, Él no lo hacía de forma triste, Él no lo hacía compungido, no lo hacía diciendo, ya vale, otra vez tengo que ir a clase, otra vez me van a hacer burla. No, Él lo hacía gozoso. ¿Por qué? Porque sabía la recompensa que había después de ese sufrimiento. Yo estoy dispuesto a pagar un precio a cambio de algo que sé que me va a valer a mí, es útil para mí, o incluso algo que sé que está en rebaja. Ostras, está al 50%, voy a pagar esto y voy a obtener más de lo que estoy pagando. Todos haríamos eso, ¿no? Pues eso es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba pagando con su vida a cambio de todas nuestras vidas. Y Él, cuando pensaba en la balanza, decía, mi vida pesa esto. Y las vidas o las almas de todos los demás pesan esto. Me compensa. Y por eso es que Dios envió a su Hijo a esta tierra. Porque nos amaba tanto, como decía antes Ramón y al inicio, ese amor que Él siente por nosotros, que aún a día de hoy sigue sintiéndolo, es que es inconcebible, es irracional. No podemos entenderlo. En nuestra mente humana no cabe. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo con su ejemplo.
Hay propósito en el sufrimiento y merece la pena sufrir por ese propósito. Siempre y cuando, por supuesto, el sufrimiento tenga, digamos, esa recompensa, ¿no? No dejemos que el miedo o el temor a lo que nos puedan hacer y decir nos impida llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Nosotros, como hijos de Dios que somos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Zoe, que ha tomado esa decisión recientemente, supongo que ya es consciente. Seguir a Jesús tiene sus bendiciones, tiene su parte positiva, pero digamos, desde el punto de vista humano también tiene su parte negativa. Sufrimiento vamos a tenerlos todos, tanto si seguimos a Jesús como si no. La bendición de seguir a Jesús es que tienes un propósito en el sufrimiento. Tú decides si sufres sin sentido o sin motivo aparente, o si ese sufrimiento que estás pasando tiene un propósito, tiene un porqué. Y ese porqué es el que nos da paz, es el que nos da gozo en nuestro corazón en medio del sufrimiento. En el versículo 5 dice Jesús: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto, como decía antes, son palabras que pronunció Jesús, pero que cada uno de nosotros también debemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Debemos ser luz, Dios nos ha llamado a ser luz, a ser sal, en medio de la sociedad en tinieblas. Siguiendo adelante, en los versículos 6 y 7, vemos la recompensa de ese sufrimiento. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Después de decir esto Jesús, bueno, ya vemos lo que hace, ¿no? Escupe en el suelo, hace lodo y con ese lodo lo unta en los ojos del ciego, a modo de señal, a modo de muestra. Pero aquí lo que a mí me llama la atención es la actitud que tiene el ciego, ¿no? El ciego posiblemente hubiera escuchado lo que estaba hablando en el capítulo anterior con los fariseos y los escribas en el templo, pero no había visto a Jesús. No le hacía falta verle a Jesús para saber que era algo más que un simple hombre. Y después de untarle el lodo en los ojos, le dice: vete al Siloé y lávate. Yo pienso y digo, y no había una fuente de agua más cercana, yo qué sé, el grifo de la casa o no sé, algo donde poder lavarse. Posiblemente sí, pero el ciego decidió obedecer al Señor Jesús, decidió seguir su mandamiento al pie de la letra y ir a lavarse al Siloé. Y gracias a esa obediencia, él fue bendecido. Él obtuvo la recompensa que tanto estaba deseando, ¿no? Pero en primer lugar tuvo que tener fe. Tuvo que tener fe en que lo que Jesús le estaba diciendo tenía poder, en que lo que Jesús le estaba diciendo era real, era correcto, que no era alguien que le había dicho tómate 3 pastillas al día y bajas 10 kilos en una semana, no. Sino que le había dicho, no, confía en mí, que yo soy Dios, obedéceme y obtendrás la recompensa, obtendrás tu bendición. Y es que hay veces que cambiamos el orden de los factores. A veces queremos primero recibir la bendición y luego, si eso, obedecemos al Señor, ¿no? Pero así no funciona. Así no funciona. Es al contrario. Dios quiere que le demostremos que le amamos a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia, y Él, a cambio, nos bendice. No al contrario. Muy bien. Esa es la recompensa, esa es la bendición que obtuvo el ciego y que cada uno de nosotros podemos obtener al obedecer y tener fe en el Señor Jesús. Y por último, vemos el testimonio de los versículos del 8 al 12, el testimonio tan importante que en este caso tenía el ciego, ¿no? Los versículos dicen: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no lo sé.
Algo curioso de estos versículos, del versículo 8, claro, cuando uno sufre un cambio radical en su vida, los primeros que son testigos de ese cambio son los que te conocían antes de sufrir ese cambio, ¿no? Cuando alguien decide ponerse en forma, bajar de peso, ir al gimnasio, los primeros que son testigos de ese cambio no son los del gimnasio que te han visto cada día ir bajando de peso, no, no. Es ese compañero, ese trabajo, ese familiar que no ves de hace 2 años y que de repente te ve y has cambiado totalmente tu apariencia. O te has cambiado el color del pelo. Y es que aquí lo que nos está diciendo el evangelista es que los vecinos y los que ya le conocían de antes al ciego eran los primeros que le preguntaron, oye, ¿cómo es que ahora ves? ¿Cómo es posible que has sido ciego toda tu vida y de repente ahora tienes vista? Eso nos hace nosotros reflexionar acerca de a quién también tenemos nosotros la oportunidad de evangelizar. Si hemos tenido una vida, si hemos tenido un testimonio, digamos, de vida, por así decirlo, mala, todas esas personas con las que teníamos esas vivencias, esas amistades de nuestra juventud, esos familiares con los que hemos hecho 1000 cosas, y ahora el poder de Dios ha tocado en nuestras vidas y nos ha transformado, esas personas son las primeras que verán el cambio en nuestras vidas. Tenemos que ser coherentes con el cambio con la decisión que hemos tomado. Porque si decimos que hemos decidido seguir a Jesús, pero nuestra vida no lo refleja, esas personas no van a sentir ningún tipo de interés en conocer a Dios, porque dicen, total, es lo mismo. O sea, sigue haciendo lo mismo, simplemente dice que es cristiano. La cosa es vivir ese cristianismo, vivir esa decisión. Porque ahí es donde tú tienes la oportunidad de evangelizar a esas personas que te conocían de antes. Y ese cambio que hace Dios en tu vida es la mejor herramienta que tiene uno para hablar a otros acerca de su amor, ¿no? Porque, como decíamos antes, cuando uno vive en sus propias acciones el amor de Dios, el poder de lo que Dios es capaz de hacer, es cuando mejor puede hablar de eso que ha experimentado en su vida, ¿no? Pero bueno, además de compartir a esas personas que ya conocíamos antes, eso no tiene que quedarse ahí. Tenemos que compartirle a todo el mundo, por supuesto. La gente que pasaba por la calle le preguntaba, oye, ¿cómo es que ahora ves? O algunos decían, ¿es este el que estaba ciego y ahora ve? Claro, no quedaba claro, ¿no? Porque era un cambio tan radical que decías, ostras, ¿cómo puede ser que la misma persona antes no veía y ahora sí? Pues él decía, sí, sí, soy yo. Soy yo. Doy fe, doy testimonio del cambio que, en este caso, Jesús ha hecho en mí. Y nosotros también tenemos que ser conscientes de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas para que cuando hablen de nosotros y pregunten, oye, pero este no era el que salía de fiesta y todos los días llegaba tarde al trabajo o estaba metido en no sé qué mundo. No. Dice, sí, sí, era yo, soy yo. Pero he cambiado. He dejado que Dios me transforme. He dejado que Dios obre en mi vida y soy una persona completamente distinta. No hay que avergonzarse de las vivencias que uno ha tenido antes en su vida, porque a través de esas vivencias, a través de esas experiencias, es donde Dios trabaja también en cada uno de nosotros. No seríamos los mismos si todos fuéramos santos toda nuestra vida, ¿no? No habría, digamos, cambios radicales. Y es necesario que haya este tipo de personas donde han sido unas personas durante una etapa de su vida y luego son personas completamente distintas. Porque esas personas son el mayor testimonio visible del poder de Dios. El texto sigue diciendo, hablamos acerca del testimonio que este ciego tenía para con los que le rodeaban, y la gente le preguntaba, tenía curiosidad. Al ver ese cambio que había tenido en su vida, tenía curiosidad. ¿Cómo es que ahora ves? Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Él daba testimonio de cómo él había sido transformado. Eso no quiere decir que cualquier ciego coja
escupa la tierra, se haga lodo y vaya al Siloé y recobra la vista, por supuesto que no. Dios nos transforma de formas totalmente distintas a cada uno de nosotros. En algunas personas actúa de una forma y en otras actúa de otra. Lo importante es ser conscientes de que Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros sufrimientos, ¿no? Y para concluir, vamos a leer otro versículo que no está en este pasaje. Vamos a ir a Juan 16 y vamos a leer el versículo 33, que resume bastante bien lo que hemos hablado en esta mañana. Juan 16, versículo 33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo no solamente nos transmite paz, tranquilidad, sino que nos da esperanza de saber que en medio de la aflicción Dios nos acompaña, Dios está con nosotros en todo momento y que Él está con nosotros en cada situación. Y para terminar ya, a modo de conclusión, quiero leer una frase de un autor muy conocido, Samuel Pérez Millos, acerca de este tema. Y lo voy a leer 2 veces porque es importante que nos quedemos con la copla. Las lágrimas forman parte del caminar cristiano. Las dificultades y las pruebas pueden sacudir nuestra vida, pero la fe afirma la confianza. En cualquier circunstancia podemos levantar los ojos y ver al Señor acompañándonos en los problemas. Dios nos llama al ejercicio de la fe, cuya recompensa es el disfrute de la paz en medio de la tormenta. Voy a volver a leerlo para que nos quedemos con ello. Las lágrimas forman parte del caminar cristiano. Las dificultades y las pruebas pueden sacudir nuestra vida, pero la fe afirma la confianza. En cualquier circunstancia podemos levantar los ojos y ver al Señor acompañándonos en los problemas. Dios nos llama al ejercicio de la fe, cuya recompensa es el disfrute de la paz en medio de la tormenta. Pues hermanos, seamos conscientes, tengamos paz en nuestro corazón, sabiendo que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, de las tribulaciones, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Dios tiene un propósito para ese sufrimiento y confiemos, tengamos fe y obedezcamos a lo que Dios nos dice para que podamos obtener la recompensa. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sigue siendo viva y eficaz, Señor. Gracias porque nos da esperanza, Padre. Nos transmite esa paz, esa confianza, Señor, que debemos tener en ti. Y saber, Señor, que confiando en ti, no es que la tormenta desaparezca, pero sí sabemos que hay un propósito en ella, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás con nosotros en cada momento. Sabemos que tú nos acompañas, Señor, que estás a nuestro lado, Señor, en cada situación, que no nos abandonas. Y, Señor, danos las fuerzas, danos la valentía, danos la fe en ti para obedecerte, Señor, para no buscar salir de los problemas por nuestros propios medios, Señor, sino que confiemos en ti, en que tú tienes la situación controlada, Señor, y en que debemos obedecerte, Padre, que esa es la mejor solución para cualquier situación, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, por esta palabra que llega al corazón y que ponemos en práctica, Señor. Ayúdanos durante esta semana, Señor, a cada uno de nosotros a saber confiar en ti, a saber poner nuestra confianza en ti en cada situación, Señor, en cada sufrimiento, en cada tribulación que estemos pasando, Señor, de forma personal. Gracias te damos, Padre. En tu nombre, amén.